Amén. Que el Señor nos bendiga. Le invito, hermanos, a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a estar meditando con la ayuda del Señor en el libro de Lucas. Hicimos una pausa de la exposición del libro de Daniel y vamos a estar esta mañana en el libro de Lucas, capítulo 24, y vamos a leer de los versos 13 al 35. Lucas 24, versos 13 al 35. Amén. Si le encontramos entonces, vamos a dar lectura de esta hermosa palabra en el nombre del Señor. Dice así: aquel mismo día, 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no lo reconocieran. Y él les dijo: ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿Qué cosas?, le preguntó Jesús. Y ellos le dijeron: las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Además de todo esto, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres dentro de nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque está atardeciendo, y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Levantándose en esa misma hora, regresaron a Jerusalén y hallaron unidos a los 11 apóstoles y a los que estaban con ellos, que decían: es verdad que el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Y ellos contaban sus experiencias en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hay noticias, mis hermanos, que pueden descomponernos el día. No sé si ha pasado por situaciones así. O al contrario, hay noticias que pueden cambiarnos un día y alegrarnos el día. Póngalo de esta manera: ponga en una misma habitación a una persona que es muy fanática del fútbol, un deporte que acá en Chile es muy popular, y ponga en esa misma habitación a otra persona que no le interesa absolutamente nada el fútbol. Y ponga un partido de televisión, ¿no es cierto?, un partido de fútbol en la televisión, y ponga justamente el equipo favorito de este hombre, ¿ya?
Vamos a poner que es fanático de la selección chilena. Y este hombre está ahí afanado, ¿no es cierto? Está viendo el televisor y se da cuenta de que el equipo pierde. Y pierde rotundamente, pierde por 10-0, vamos a suponer. Algo no muy fuera de la realidad. Pierde el equipo de fútbol. Y pregúntele a este hombre, ¿cómo te sientes? Y por lo general van a decir, pucha, estoy molesto, me enoja ver a este entrenador, me enoja ver este resultado, estoy muy desanimado. Y es como que su día empieza de esa manera a desanimarse cada vez más y se enoja cada vez más. Pero pregúntele al que estaba al lado qué le pasó con el tema del partido de fútbol. Le va a decir, no me pasó absolutamente nada, porque a mí no me interesa el fútbol y mi vida sigue tal cual. Y eso pasa con las noticias. Las noticias son noticias, mi hermano, son información. Pero lo que repercute en nosotros es cómo nuestras emociones manejan esas noticias. No es lo mismo recibir la noticia, por ejemplo, de un embarazo, la noticia de la llegada de un ser querido, a la noticia de la partida de un ser amado. No es lo mismo. Son noticias, pero nuestras emociones las van configurando de manera distinta. Y vemos en la palabra del Señor que había una gran noticia corriendo por Jerusalén, en el contexto de Lucas capítulo 24. Y eran los acontecimientos que se habían dado en Jerusalén del encarcelamiento o el arresto de Cristo, luego todo ese camino al Calvario y luego su crucifixión. Esa fue una gran noticia, un gran evento que había en Jerusalén. Y vamos a ver, mis hermanos, cómo esta noticia repercutió, impactó, remeció la vida de estos dos caminantes que iban a un pueblito muy cerca de Jerusalén llamado Emaús. Pero la invitación, mi hermano, es que usted se fije cómo estos hombres iniciaron este camino y cómo terminaron el camino. Fíjese en el estado de ánimo de estos hombres. Fíjense en la disposición de iniciar este recorrido de estos dos hombres. Cómo lo iniciaron y cómo lo terminaron. Y vamos a ver, como dice el título del mensaje, ¿cierto? El título de la predicación, que estos hombres pasaron de la incertidumbre a la esperanza. De la incertidumbre a la esperanza. Algo muy similar que ocurre con nosotros. Cuando recibimos del Señor, recibimos de su promesa, nos alimentamos de su palabra, pasamos muchas veces de la incertidumbre a la esperanza. Y vamos a ver, hermanos, en primer lugar, entonces, a estos dos caminantes atravesando por este camino hacia Emaús con incertidumbre y con incredulidad. Estos son los versos 13, mi hermano, al 21, pero los vamos a ir leyendo a medida que avancemos. Vamos a concentrarnos en los versos 13 al 21. Hay situaciones, queridos hermanos, que generan incertidumbre. Por ejemplo, el mudarse de ciudad, el tener que cambiarse de casa. Uno piensa, me voy a adaptar a ese nuevo lugar, me voy a adaptar quizá a un ambiente más helado, más frío, o al contrario, un ambiente más cálido. O cuando uno enfrenta, por ejemplo, el ingreso a la universidad, o el ingreso a estudiar algún oficio, uno piensa, voy a poder cumplir con eso, voy a dar con el ancho quizás de esa responsabilidad. Asumir, por ejemplo, la paternidad de un niño. También son muchas preguntas que se vienen a la mente, ¿cierto? Dejar de trabajar quizás como dependiente y emprender, ser independiente. Uno se llena de preguntas en su cabeza. Y todas esas preguntas, mis queridos hermanos, generan incertidumbre. Y la incertidumbre, por definición, es ese misterio de lo no conocido, de lo que aún no ha sido revelado. Esa falta de seguridad en lo que aún no pueden ver mis ojos. Eso que me pone nervioso, ansioso. A veces incluso a algunos los paraliza. Eso es incertidumbre, mi hermano. Y si yo aplico esa palabra o esa emoción a la vida cristiana, nosotros también enfrentamos momentos de incertidumbre. ¿Cierto? Cuando vemos que Dios, lo reconozco como el Dios soberano, y vemos que Dios empieza a mover nuestra vida, ¿cierto? Y dice, bueno, Dios es soberano, pero no entiendo por qué, por ejemplo, Dios permitió una ruptura matrimonial. Eso me genera incertidumbre.
sé que Dios es soberano, pero ¿por qué lo habrá hecho? ¿O por qué Dios permitió en su soberanía que me despidieran de mi trabajo, incluso de manera injusta? No lo puedo entender. Eso también me provoca incertidumbre. Y así podemos dar una larga lista, queridos hermanos, de cosas que nos pueden provocar miedo, incertidumbre, insatisfacción muchas veces, frustración o falta de fe. Y estos dos hombres, que no sabemos mucho de ellos, ¿cierto? Solo el nombre de uno, que era Cleofas. Estos dos hombres empezaron su travesía de Jerusalén hasta Emaús. Lo vamos a ver más adelante, con un verso que confirma esto, con un sentimiento de tristeza, de incertidumbre. Ellos estaban en Jerusalén, ellos estaban celebrando la Pascua. En Lucas capítulo 22, verso 7, vemos que Jesús con sus discípulos inician los preparativos de la Pascua. Y en Jerusalén se acostumbraba de que en esa fecha, como era una fiesta muy popular y muy emblemática para el pueblo judío, distintos visitantes de distintas partes de alrededor de Jerusalén lo visitaran y se quedaran ahí y celebraran la Pascua en Jerusalén. Y ahí ofrecieran también sacrificios, ¿no es cierto?, como ofrenda a Dios. Y estos hombres es muy probable que hayan estado ahí, ¿no es cierto?, en Jerusalén para participar también de la fiesta de la Pascua o de los panes sin levadura. Esta fiesta que recuerda y conmemora este gran evento de cómo Dios libertó al pueblo de Israel de Egipto y los sacó de la esclavitud. Pero no solo los libertó de la esclavitud, sino que los libró también de la muerte con este cordero pascual. Y estos hombres, como decíamos, estaban ahí en Jerusalén y eran reconocidos, los reconoce Lucas, como discípulos del Señor, discípulos de Cristo. Jesús, además de los 12, ¿no es cierto?, que después fueron 11 apóstoles y discípulos, tuvo a otros más discípulos, que en Lucas capítulo 10, verso 1, nos habla de cómo Dios, o Cristo en este caso, comisiona a 70 discípulos. Lucas capítulo 10, verso 1 dice, después de esto, el Señor, Cristo, designó a otros 70 y los envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Él comisionó a estos 70 discípulos para predicar y para anunciar su mensaje, el mensaje del Evangelio. Así que sabemos que estos hombres eran discípulos del Señor, estaban en Jerusalén celebrando la Pascua, ¿cierto? Pero ahora, ya ha pasado una semana, ¿cierto?, de este suceso, ahora ellos se dirigen hacia Emaús, una aldea ubicada a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros, mi hermano. Ahí uno puede sacar la cuenta. Algunos dicen que a paso firme, 11 kilómetros uno lo puede recorrer de 2 a 3 horas. Quizás un poco más. Quizás para Manuel, que es bueno para caminar un poco menos. Pero en realidad eso dicen. De 2 a 3 horas a pie son 11 kilómetros desde Jerusalén hasta Emaús. Y estos hombres estaban ahí, ¿cierto? Iban caminando y de pronto irrumpe en escena otro caminante que se une a ellos y se integra, ¿no es cierto?, a esta caminata y también interactúa con ellos. Y esto, queridos hermanos, era común en la época porque por temas de seguridad la gente acostumbraba a sumarse a caravanas o sumarse a caminatas de otras personas para protegerse de la gente que asaltaba, que robaba, ¿no es cierto?, en el camino. Entonces, por seguridad, bueno, se me acercó un caminante, va junto a nosotros y no hay problema. Nosotros vamos a Emaús, parece que él va también hacia ese lugar. Pero fíjese, mi hermano, lo interesante es que Lucas revela de inmediato que este caminante que se presentó, ¿no es cierto?, con estos dos hombres era Jesús. Jesús. El mismo Jesús que en versos anteriores, mis hermanos, estaba muerto en un sepulcro. El mismo Jesús que había sido clavado en una cruz, mis hermanos. Ahora Lucas lo identifica como este otro caminante que camina hacia Emaús. Pero
lo sorpresivo de esto, hermanos, nos dice el verso 16, que los ojos de estos caminantes no lo reconocieron. No vieron que este hombre, ¿no es cierto?, que se acercó a ellos era Cristo. Dice el verso 16 que sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Dios, de manera misteriosa, sobrenatural, orquestó esta situación y los ojos de estos hombres estaban ahora velados, estaban cerrados. No podían ver que el hombre que estaba con ellos era Jesús. Y esta es una experiencia muy similar o cercana a la que a veces experimentamos nosotros, hermano. ¿No le pasa de que cuando lee esto usted dice, claro, yo a veces también me he sentido así? O a veces no logro reconocer que en realidad Cristo sí camina a mi lado y Cristo sí está conmigo. Pero cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, de temor, muchas veces pensamos que no es así. Y que estamos solos atravesando por caminos tristes. Estamos solos atravesando por caminos de incertidumbre. Cuando en realidad Cristo nos muestra de que Él está con su pueblo. Él está con sus discípulos. Él está con sus hijos. Y Jesús no solo se acerca a ellos, ¿cierto?, sino que además hace preguntas al estilo de Jesús. Él comienza a hacer preguntas y ve que estaban muy afanados, ¿cierto?, conversando. Y le pregunta, verso 17, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras van andando? Jesús les pregunta, ¿de qué están conversando? Van caminando, ¿cierto?, pero van hablando de algo. ¿De qué están hablando? Y la pregunta de Jesús incomoda un poco a estos hombres, los descoloca, porque ellos detuvieron la marcha, se detuvieron en su andar. Y fíjese lo que nos dice el verso 17, verso 18. No, verso 17 dice, y se detuvieron, y su semblante estaba triste. O sea, esta situación de la que ellos venían hablando y conversando fue una situación que realmente les impactó a ellos. Realmente caló profundo en sus corazones, realmente los remeció. Y estaban discutiendo acerca de esto, pero estaban tristes. No era grato para ellos conversar estos asuntos. No era cómodo para ellos ir caminando y conversar acerca de estos eventos. Y se detienen. Y uno de ellos, que es el único que se identifica de los dos, llamado Cleofas, le dice, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que allá han acontecido en estos días? Recuerden, Jerusalén estaba lleno, ¿cierto?, de personas visitantes de todos lados, y este hombre un poco molesto le dice, ¿acaso eres tú el único que no sabe lo que ocurrió allá? ¿Eres el único que no ve noticias acaso? ¿Eres el único que no escuchó los rumores de lo que ocurrió allá en Jerusalén? Sabemos nosotros, mi hermano, que el único que tenía certeza de lo que ocurría era Cristo. Él tenía la absoluta certeza de lo que estaba pasando o de lo que había pasado. Él era el protagonista de esa situación. Pero la pregunta de Jesús, mi hermano, era para sacar a la luz lo que había en el corazón de estos dos hombres. Por eso Cristo hace la pregunta. Cristo ya sabía lo que ocurrió. Cristo incluso sabía lo que ellos tenían en su corazón. Recuerden los evangelios. Cristo conocía los pensamientos de los hombres, las intenciones de los hombres. Pero Jesús hace la pregunta para que estos hombres saquen afuera lo que había en su corazón. Y estos hombres entonces comienzan a relatar a Jesús lo que ocurrió. ¿Por qué estaban así? Y desde el verso 19 al 20 le dicen las cosas referentes a Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes, verso 20, lo entregaron a sentencia de muerte y lo crucificaron. Ellos le contaron de que estaban tristes y estaban desanimados por el motivo de que Jesús, ¿cierto? Y especifican Jesús el Nazareno, porque Jesús en esa época también era un nombre común. Y dicen, estamos tristes porque había un Jesús de Nazaret
que era poderoso, poderoso en obra, era poderoso delante de Dios. Además era un profeta, alguien que nos hablaba la palabra de Dios de parte de Dios. Era alguien poderoso dentro de nosotros. Pero ocurrió algo injusto, ¿cierto? Nuestros principales sacerdotes y los gobernantes lo entregaron a sentencia de muerte. Pero mi hermano, acá viene la real razón por la que estos hombres estaban tristes. Lea conmigo el verso 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir Israel. Eso reveló, mi hermano, el corazón de estos dos hombres. ¿Cuál era la fe que tenían puesta en Jesús? No era la fe puesta en Jesús como el Salvador de sus almas. No era la fe puesta en Jesús como el que iba a redimir sus corazones del pecado. No, sino que ellos miraban a Jesús como aquel que iba a redimir Israel de la esclavitud de Roma. Como un líder político, como un guerrillero, como alguien que iba a luchar e iba a derrocar al imperio de Roma. Y no menor, mi hermano, ellos eran discípulos de Cristo. Ellos caminaron con Cristo por cerca de 3 años. Piense, ¿cuántas horas invertidas hay ahí? ¿Cuántos sermones ellos escucharon en primera fila? ¿Cuántos milagros ellos vieron, ¿no es cierto?, en primer lugar? ¿De cuántas experiencias o enseñanzas ellos escucharon de primera fuente? Pero aún así parece que ellos no conocían verdaderamente a su maestro. Porque ellos miraban a Cristo como un líder político. Tenían la esperanza en Él como el Mesías político que iba a redimir Israel. Y no como el Mesías prometido en las Escrituras, que iba a traer salvación y paz a los hombres. Pregunta para nosotros ahora, mis hermanos. Se abre el texto y miremoslo y pensemos. ¿Qué piensa nuestra cabeza acerca de Cristo? ¿Cómo vemos a Cristo en las Escrituras? ¿Cómo anunciamos a Cristo incluso por las calles? Antes era muy popular escuchar predicaciones de ven a Cristo, Él va a llenarte de felicidad. Ven a Cristo, Él va a sanar todas tus enfermedades. Ven a Cristo, Él va a darte vida abundante. Pero mi hermano, esa es una parte de la predicación del mensaje de Cristo. Porque ¿acaso no hay creyentes que viven su vida en enfermedad? ¿Acaso no hay creyentes, no hay mártires, no hay misioneros que viven el cristianismo en pobreza, en necesidad? ¿Y hay quién falló, mi hermano? ¿Falló Cristo acaso? ¿O falla el mensaje en cómo nosotros presentamos a Cristo? Por eso, hermano, es importante reconocer esto, de que estos hombres caminaron con Él, eran sus discípulos, pero al parecer no entendían muy bien quién era Cristo. Y vemos que además de eso, nos dice el verso 21, en la parte B, por así decirlo, este es el tercer día desde que esto ocurrió, desde que estas cosas acontecieron. El verso 22 nos dice, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro, y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. No por nada, queridos hermanos, Jesús, a quien primero se le presenta es a las mujeres. Lo hace con su qué, por así decirlo. Y es porque en la época el testimonio de una mujer era muy poco valorado. Era considerado incluso como algo poco confiable, poco válido. No había certeza o seguridad en el relato o en el testimonio de una mujer. Y Cristo redime eso. Y se presenta a ellas. Por eso yo ocupo mucho esto como una objeción cuando dicen es que el Evangelio es machista, o Cristo es machista, o Dios es machista. Y yo siempre cito este verso para mostrar de que en realidad no es así,
Y Cristo incluso redimió y usó la cultura para mostrar que Él pensaba todo lo contrario. Y este relato, mis hermanos, es asombroso porque ellas llegan al sepulcro, ¿cierto?, el día domingo por la mañana, muy temprano, dice el texto, de madrugada, y se dan cuenta de que el sepulcro estaba vacío. Estaba vacío, mis hermanos. Como si hace poco sepultamos a nuestro Señor. Hace poco cubrimos con un manto su cuerpo. Vimos como nuestros ojos, vimos como colocaban una piedra enorme, ¿no es cierto?, en la puerta del sepulcro para que nadie se metiera a sacarlo. Vimos como incluso colocaban guardias afuera del sepulcro para que nadie entrara y nadie robara ese cuerpo. ¿Y cómo es posible que ahora cuando entremos no esté? Y además hay un ángel que dice: aquel que ustedes están buscando está vivo. Qué asombroso, hermano. Qué asombroso. Y estas mujeres van corriendo, anuncian esto que vieron, pero la cultura pesó más acá y no le creyeron. Y fíjense, no le creyeron porque ellos podían haberse perfectamente quedado en Jerusalén. Nuestras hermanas nos dieron una gran noticia: Cristo está vivo. Cristo ha resucitado. Esperemos acá en Jerusalén. ¿Para qué nos vamos a ir si va a llegar? Pero no, estos hombres lo que hicieron fue emprender su viaje a Emaús. Había incredulidad en sus corazones. Y no solo no le creyeron al mensaje de sus hermanas, sino que luego el verso 24 también nos dice que algunos de los que estaban, ¿no es cierto?, con ellos, fueron al sepulcro y confirmaron lo que las mujeres habían dicho. No hallaron al cuerpo de Cristo. Y nuevamente estas personas pudieron haber dicho: bueno, fueron las hermanas, sabemos que el testimonio de ellos es poco confiable, pero ahora fueron mis hermanos y vieron lo mismo. No estaba el cuerpo de Cristo. Pero vemos que ellos no creyeron, nuevamente actuaron con incredulidad y simplemente se fueron de Jerusalén y fueron de camino a Emaús. La incertidumbre, mi hermano, y la incredulidad son dos invitadas que no queremos tener en nuestro corazón. Porque miren los estragos que provocan, miren las consecuencias que genera. Mire cómo apaga nuestra fe y puede robarnos incluso el gozo de una noticia tan hermosa como la resurrección de nuestro Salvador. La incertidumbre y la incredulidad apagaron esa hermosa y gloriosa noticia en el corazón de estos hombres. John Piper, un pastor que me imagino que algunos conocen, dice: la incredulidad es la raíz de la maldad y la esencia del mal. Todo nuestro pecar nace de nuestra incredulidad en el Dios vivo, en lo que Él nos ha dicho en la Escritura. La incredulidad, mi hermano, es un pecado, porque es no creer a la palabra de Dios. Y de manera indirecta, pero muy directamente, yo estoy diciendo: la palabra de Dios es poco fiable. Dios es poco fiable. No puedo creer en Él. No puedo creer en este mensaje. No puedo creer en esto que me están diciendo. Es fuerte, hermano. Es fuerte reconocer de que todos nosotros hemos pecado de esa manera. Todos nosotros hemos sido incrédulos. Ahora la pregunta es: ¿cómo entonces nos cuidamos de la incertidumbre? ¿Cómo nos cuidamos de la incredulidad? Porque en esto estamos todos comprometidos. A todos nos afecta en algún punto. Lo que debemos hacer, mis hermanos, es levantar verdaderas fortalezas, verdaderas murallas en nuestro corazón, mi hermano, para que el temor, la incertidumbre, la incredulidad no penetre en nuestra vida, no penetre en nuestro corazón. Ahora usted se preguntará: bueno, ¿y cuál es el material para levantar estos muros? ¿Con qué voy a levantar estas fortalezas? Bueno, los materiales, los mejores materiales para hacerlo, mi hermano, es la palabra de Dios, las promesas de Dios, los atributos de Dios, las sentencias de Dios, los juicios de Dios, los testimonios de Dios. Ese es el mejor material, mi hermano,
con el que usted va a poder levantar fortalezas en su corazón y va a proteger su corazón para que la incertidumbre, la incredulidad no entre y no haga daño. Yo vengo de una iglesia donde regularmente se daban oportunidades para dar testimonios, no sé si han escuchado de eso, contar experiencias, ¿cierto? De cómo Dios, por ejemplo, sanó a alguien de una enfermedad, cómo Dios dio trabajo a alguien que no tenía. Y me acuerdo siempre de un coordinador que decía, vamos a escuchar testimonios para aumento de nuestra fe. Aumento de nuestra fe. Porque claro, yo escuchaba testimonios en mi banca con muy poca fe y veía como ese otro hermano oraba al Señor fervientemente y Dios en su misericordia soberanamente lo escuchaba. Así también escuchaba testimonios donde Dios, o la respuesta de Dios, mejor dicho, eran un no. Pero igual la persona daba testimonio, porque con los no de Dios también aprendió. Y eso es lo que ocurre, hermano, con las obras de Dios. Aumentan nuestra fe. La fe, dice la Escritura, viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo entonces voy a proteger mi corazón? Bueno, guardando nuestro corazón con su palabra. Salmo 46, capítulo 46, verso 1 nos dice: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 27, verso 10. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Salmo 119, verso 41-42. Venga también a mí tu presencia, oh Señor, tu salvación conforme a tu palabra. Así tendré respuesta para el que me afrenta, pues confío en ti. ¿No es hermoso, hermano, ver que la palabra de Dios nos anima constantemente a confiar y creer en este Dios soberano? Una vez escuché la anécdota de un pastor que recibió en su oficina a una hermana ancianita de su iglesia, y esta hermana va a su oficina y le dice: pastor, estoy muy aproblemada, estoy muy triste, tengo que tomar algunas decisiones y estas decisiones me tienen muy mal, me tienen muy triste, muy angustiada. Y este pastor escucha a esta hermanita, escucha sus quejas, sus molestias, sus penas. Y el pastor le dice: mi hermana, creo que tengo lo que usted necesita. Y saca una hoja, ¿no es cierto?, como en una consulta médica, toma un lápiz y anota y le dice a la hermana: hermana, atención porque acá va la receta. Póngame atención. Y escribe en la hoja: tómese un salmo por la mañana y tómese un salmo por la tarde. Porque todo lo que usted tiene, mi hermana, es falta de fe. Y le dice: y haga esto las veces que sean necesarias. Y se me quedó grabado esa anécdota, porque es verdad, mi hermano. Cuando vemos que estamos atribulados, aproblemados, desanimados, y todos los sinónimos habidos y por haber, con tan solo leer la palabra del Señor, tiene ese poder sobrenatural que calma la tempestad que hay en nosotros. Y nos hace confiar en el poder de aquel que tiene la capacidad de enmudecer las olas. Y nos hace confiar en Cristo. Mi hermano, no desperdiciemos el recurso valioso que hay en nuestras manos hoy en la mañana. Este recurso poderoso, que es la bendita palabra del Señor. Vemos ahora entonces cómo Cristo se acerca a estos hombres y vamos a ver que Cristo es la fuente de la esperanza de estos hombres. Verso 25, dice Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en las Escrituras. Jesús escuchó el malestar de estos hombres, escuchó sus quejas, sus tristezas, pero acá Jesús ocupa un tono que también lo encontramos mucho en los evangelios, un tono firme, duro, ¿cierto?, con ellos, y les dice: oh hombres insensatos, hombres insensatos.
El consuelo de Dios, de Cristo, parte así. Oh, hombres insensatos. Insensatos porque, recuerden, ellos esperaban de Cristo que fuera un guerrillero político, un líder militar, alguien que destruyera a Roma. Y eran insensatos porque Cristo jamás predicó eso. Duros de corazón, porque no pudieron ver en todo el Antiguo Testamento que estaba anunciado la llegada del Mesías, pero también estaba anunciado, junto con su llegada, su sufrimiento. Por eso en el verso 26 les dice, ¿no era necesario que Cristo padeciera para entrar en su gloria? Un historiador, H.G. Wells, que es ateo, dice, soy un historiador y no un creyente, pero debo confesar que como historiador, este modesto predicador de Nazaret es irrevocablemente el único centro de la historia. Jesucristo es fácilmente la figura más prominente en la historia de la humanidad. Y Cristo, mi hermano, marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Hay antes de Cristo, después de Cristo. Historiadores ateos que no pueden negar o refutar la existencia de Jesús de Nazaret. Y según eruditos hay más de 300, mi hermano, 300 promesas o profecías que fueron cumplidas en la vida de Cristo. El Antiguo Testamento habla de Cristo regularmente. En cada historia, en cada simbolismo, en cada hazaña, en cada milagro, vemos a Cristo. Su palabra nos habla, por ejemplo, del nacimiento virginal, Isaías capítulo 7, verso 14, por tanto el Señor mismo le dará una señal, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emanuel. El mismo Isaías, muy famoso, Isaías 53, verso 3, nos habla del rechazo y el desprecio de Cristo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicciones. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no le estimamos. El Salmo, incluso, Salmo 22, verso 1, nos habla del abandono que sufrió nuestro Señor. Dios mío, dice el salmista, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y por eso, mis hermanos, leer el Antiguo Testamento siempre es fascinante. Porque usted va a encontrar a Cristo en cada símbolo, en cada rey, en cada profeta, en cada juez, en cada sacerdote. Usted va a poder ver a Cristo. Desde Génesis en adelante vemos que está cargada la Escritura del mensaje de Cristo. Ahora, mi hermano, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué significa que Cristo haya sido anunciado desde la antigüedad, desde el Antiguo Testamento? ¿Qué significa, por ejemplo, este dato de que hay más de 300 profecías cumplidas en Cristo? ¿Es solo dato? ¿Es solo número? ¿Es información que sí, es bonita, pero, mi hermano, la pregunta es, ¿cómo eso me ayuda a mí? Y bueno, la respuesta quizás más inmediata es que me ayuda con mi falta de fe. Y me ayuda a reconocer de que Dios, mi hermano, es fiel. Me ayuda a entender de que para Dios no fue problema, no fue trabajo orquestar miles y miles de años, orquestar a miles y miles de situaciones para que todas estas promesas se pudiesen cumplir en Cristo. Hermano, ¿no has sentido que a veces nuestra fe mengua y que ese atributo, ese carácter de Dios empieza a verse como borroso? Pienso que todos nos hemos sentido así, hermano. Pecamos, nos sentimos sucios delante del Señor, nos da vergüenza ir a Él. Incluso algunos llegamos al extremo de decir, Dios ya no me ama. Quizás ya no soy un escogido de Dios. Quizás nunca Dios me escogió. Quizás no soy salvo. Y es porque el pecado golpea nuestro corazón, sacude nuestro corazón y quebranta nuestra fe.
Pero siempre es glorioso, hermano, recordar de que nuestra salvación no depende de lo que usted haga, de cuánto usted haga, sino que nuestra salvación depende de lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso apaga y silencia todo temor y toda duda. Porque Cristo fue obediente es que nosotros tenemos salvación. Porque Cristo vivió una vida de perfecta obediencia ante el Padre es que nosotros tenemos reconciliación con Él. Y nuestra carga fue transferida a Él. Y hoy podemos gozar de la justicia de Dios. Podemos gozar de la paz y de la reconciliación con nuestro Dios. Podemos gozar del descanso que nos da estar en la presencia del Señor. Pero este dato o esta noción de que Dios cumplió estas profecías en Cristo nos puede servir incluso, hermano, como una herramienta evangelística. Nosotros podemos anunciar al mundo de que creemos en un Dios fiel a sus pactos, fiel a sus promesas. En una era donde la información abunda y donde todas las cosas tienen que ser comprobadas, donde todas las cosas tienen que ser respaldadas, si no son consideradas como noticias falsas, nosotros tenemos la mayor noticia de que hay evidencia de que Cristo resucitó. Hay evidencia, hermano, de que Cristo venció a la muerte. Hay evidencia de que Él cumplió estas profecías. Y eso, querido hermano, nos puede dar el valor, añadirnos, ¿no es cierto?, el valor para anunciar entonces a los demás, a los que no creen, de que el mensaje que nosotros sí predicamos es un mensaje de verdad. Es un mensaje cierto. Y al Mesías que nosotros proclamamos es un Mesías que verdaderamente cumplió la palabra de Dios. Finalmente, ya terminando, hermanos, vemos que la noticia de la resurrección entonces a estos hombres les da esperanza ahora. Ellos llegaron a Emaús, estuvo muy interesante esta conversación, estas casi 3 horas, ¿cierto?, de caminata, y llegan a Emaús y se dan cuenta que está atardeciendo. Y le dicen a este caminante, quédate por favor, pasa a nuestra casa, se hace tarde. Y Jesús accede, ¿cierto?, ingresa a esta casa y también, como era muy común, comparten la mesa. Jesús toma el pan, lo bendijo y lo partió. Y ahí es donde cae el velo de los ojos de estos 2 hombres, los reconocen antes de que Jesús desaparezca y ahí quedan totalmente asombrados. Y ahí pareciera que el temor se va y ahora lo que reina es la esperanza. Esto, hermano, es muy profundo por un lado y es muy bueno saberlo, reconocerlo, de que no basta, hermanos, que tengamos la luz frente a nosotros, si no tenemos la capacidad de verla. Se lo pongo así, usted no saca nada con poner a una persona ciega en un cuarto lleno de luz si está ciego, no va a ver nada. Sino que lo que tiene que ocurrir ahí, algo sobrenatural y milagroso que solo Dios puede hacer, es sacar la venda de nuestros ojos. ¿Cuántos de nosotros antes tomó la Biblia y no le encontraba ningún sentido? ¿Cuántos de nosotros antes tomábamos la Escritura y decíamos, esto no lo entiendo? O incluso ahora mismo, yo puedo leer la palabra de Dios y decir, Dios, esto no lo entiendo, no lo comprendo. ¿Y cuál es nuestra oración? Dios, abre mis ojos, abre mi entendimiento. Quiero conocerte, Señor. Y oro para que abras mis ojos. Tiene que darse esos 2 elementos. Tiene que estar la luz, pero Dios tiene que abrir nuestros ojos. Y estos hombres pudieron ver entonces a Cristo resucitado, compartiendo con ellos. Y fíjese otra cosa muy hermosa, ¿cierto? Ellos conversan entre sí y dicen, ¿no te pasaba eso? Que cuando Él hablaba, algo ardía en nosotros. Sí, me pasaba. Cuando Él nos abría las Escrituras, nuestro pecho, nuestro corazón ardía. La palabra de Dios, mi hermano, tiene ese poder de generar en nosotros pasión, deseo por Dios, deseo por su obra, deseo por su reino. Y estos hombres entonces, no les importó la hora, no les importó el cansancio, no les importó que era tarde y que era peligroso, sino que salieron corriendo
de vuelta a Jerusalén, de donde ellos venían. Llegaron allá y se encontraron con sus otros hermanos, quienes habían confirmado que Cristo había resucitado, se le había aparecido a Simón, pero estos hombres ahora dicen y confirman, sí, Cristo ha resucitado. Estuvo con nosotros camino a Emaús, entró a nuestra casa, partió el pan y desapareció. Pero Cristo ha resucitado. Y Jesús, mis hermanos, al igual que en ese momento, ya no está más físicamente con nosotros. Pero lo que tenemos, mis hermanos, es la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Y ese mismo fuego y esa misma pasión es la que podemos experimentar nosotros cuando rogamos al Señor que quite la venda de nuestros ojos, nos acercamos a la luz y podemos experimentar ese mismo cambio de la incertidumbre a la esperanza. Podemos experimentar eso mismo, hermano, pasar del temor al gozo, a la alegría, a la plenitud, a la felicidad. Y todo eso gracias a Cristo. Hermano, la resurrección y lo que celebramos, o lo que conmemora, mejor dicho, el mundo, y lo que celebramos nosotros todos los días en realidad, no es menor. No es menor. ¿Se ha preguntado qué hubiese pasado si, por ejemplo, Cristo no hubiese resucitado? ¿Qué habría pasado con sus discípulos? ¿Qué habría pasado con el mensaje que Él predicó? ¿Qué habría pasado con nosotros hoy en día? Seríamos gente digna de lástima. Dirían, pobres de ellos, que siguieron tanto tiempo un hombre. Habló maravillas, pero ahora su fe se ve apagada. Porque el mensajero que ellos tenían fue un mensajero simplemente. Y no fue el Mesías que estaban esperando. Pero eso no es el caso de Cristo, hermano. Eso no ocurrió con Él. Él fue llevado a la cruz, fue colgado en el madero, murió, pero al tercer día resucitó. Y eso le da validez al mensaje de Cristo. Eso le da validez a la palabra de nuestro Señor. Las marcas y la muerte de Cristo confirman también su ministerio y confirman de que Él es el Mesías que el mundo espera. Él es el Mesías que el mundo espera para traer paz, salvación y restauración. Así que, mi querido hermano, ¿cómo tú conmemoras esto? Sé que como son días festivos, muchos compartimos con familiares, ¿cierto? Y cada uno tiene su manera de vivir esto. Hay gente que no coloca música, hay gente que no martilla, hay gente que no hace asado, no come carne, hay gente que incluso viste de luto, viste de negro. Pero mi hermano, ¿cómo tú puedes transmitir esa esperanza a los que no tienen esperanza? ¿Cómo tú puedes transmitir alegría a los que, por ejemplo, hoy o ayer vivían sus días con tristeza, de luto? Podemos transmitir esperanza. Y la esperanza es Cristo. Y podemos anunciar a Cristo, aprovechar este calendario, ¿no es cierto?, que nos dio el Señor para anunciar de Él, hablar de Él. Y llevar a otros del temor a la esperanza. Llevar a gente de la incredulidad a la certeza. Y este mismo mensaje nos sirve a nosotros. Predicarnos día a día, mis hermanos. Cuando también atravesemos por periodos de insatisfacción, de temor, de incertidumbre, recordar de que somos hijos del Señor. Que Cristo está con nosotros. Está con su pueblo, el que venció a la muerte, venció al pecado. Por lo tanto, mi hermano, ¿a qué hemos de temer? Confiemos en Cristo. Oremos al Señor. Padre, le damos las gracias, Señor, en esta tarde por su palabra. Gracias, mi Señor, por esta obra gloriosa, preciosa, Señor, de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Esta obra, Señor, que nosotros no celebramos o no conmemoramos un día al año, sino que día a día, Señor, recordamos esta maravillosa escena, esta triste escena, Señor, pero también esperanzadora escena de cómo Cristo venció en la cruz del Calvario a los poderes de este mundo, a la muerte,
a la condenación, Señor. Y ahora nos trae paz, esperanza y vida eterna. Te rogamos, Señor, te rogamos que durante esta semana usted nos ayude a poder continuar, Señor, meditando en la obra gloriosa de Cristo, en este sacrificio glorioso, Señor. Es como Él se despojó de toda gloria, de todo honor, y vino en forma de siervo, Señor. Y en forma de siervo también padeció y murió por amor a nosotros. Ayúdanos a tomar el peso del sacrificio de Cristo y a no pisotear esa sangre preciosa, sino que a considerarla como hermosa, como gloriosa, como necesaria para nosotros, Señor, para lavar nuestro corazón y redimir nuestro corazón de toda maldad. Gracias le damos, Señor. Bendiga a su iglesia, Señor. Bendiga a su pueblo, Padre. Aquellos que están desanimados, Señor, infunda en sus corazones esperanza. Aquellos que están tristes, Señor, que esta palabra pueda llegar a sus corazones y transmitir gozo, paz y esperanza, Señor, de que ya la muerte no reina en nosotros, Señor, sino que hay una vida eterna prometida, Señor, para todos sus hijos, Señor, aquellos que han perseverado, Señor, en este caminar. Gracias le damos, Padre, por todo esto y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.